los nervios craneales, ¿cierto? Son pares de nervios craneales eh, porque pues están divididos en dos, ¿no? Entonces un nervio sale a este lado y el otro sale a este, por eso son pares de nervios craneales a hacer la misma función, ¿no? Entonces nos hacía falta tal vez bueno, creo que el vago lo había alcanzado a explicar, el nervio vago es el que va a controlar todos nuestros órganos del tórax, ¿cierto? Los órganos internos. eh, y obviamente es sensitivo, ¿cierto? Y motor, es decir, nos permite percibir ondas y también mandar impulsos para movimientos específicos, como cuáles, mover el corazón, los movimientos del estómago, los movimientos en los intestinos, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces miren que este ya tiene que estar más cerca a la columna vertebral, ¿cierto? O bueno, a la médula espinal, porque ya va a mandar impulsos totalmente a esta zona del cuerpo. ¿Listo? Y miren la parte en la que se encuentra, que va a ser controlado por el bulbo raquídeo, o esta zona va a ser el bulbo raquídeo, que, eh, que es el que va a controlar todo esto, ¿no? Bien. Tenemos el onceavo nervio, ¿cierto? Que va a ser el nervio espinal. Acá, como ustedes ven, pues movimientos en la cabeza. Nosotros en la cabeza tenemos una serie de movimientos. Eh, la mayoría de ellos van a ser involuntarios, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros lográramos mover algunos que pueden lograr mover en cierta medida las orejas, etcétera, ¿cierto? Ellos estarían haciendo o controlando este movimiento a partir de este nervio espinal. Entonces, miren también la zona donde se va a encontrar. ¿Listo? Y por último, recuerdo mucho que Valentina nos había hablado de este, que es el nervio hipogloso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos, ella me había preguntado en aquel momento sobre cuando uno aprende a hablar idiomas, etcétera. Claro, este es el que se va a activar, ¿sí? Entonces, imagínense, yo en este momento estoy activando este par de nervio craneal, ¿listo? Y está acá, en la parte más lejana. Ahora, cuando nosotros hablamos de la columna vertebral, ¿cierto? Dentro de la columna vertebral, eh, ahí está la médula espinal, que es esta cosita. Cuando ustedes comen pollo y piden la parte donde está la columna vertebral del pollo, ustedes rompen las vértebras, las separan, etcétera, y adentro le sale un hilito blanco, ¿sí? Como una especie de hilito blanco. Eso se llama la médula espinal. Nosotros también la tenemos y es lo que protege la columna vertebral, ¿listo? Y eso hace parte del sistema nervioso central. Entonces, como ustedes ven acá, fíjense acá, acá ya empiezan las vértebras. Acá nosotros no vemos vértebras, ¿cierto? Lo que vemos es la médula espinal y el nervio que va saliendo del sistema nervioso central a los brazos, las piernas, el estómago, etcétera, y todo va comunicado por la médula espinal, ¿listo? Es muy importante esta, este órgano, ¿no? La médula espinal es muy, 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 muy importante, ¿listo? Pero el control que nosotros podemos llegar a tener de nuestro cuerpo no se puede dar por sí solo, ¿sí? Sino que ese control va a ir mediado por algo muy importante, ¿listo? Que se llaman las hormonas, ¿listo? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de hormonas, ¿cierto? Va a ser un compuesto químico, ¿cierto? Que lo van a secretar unos órganos específicos que se llaman hormonas. Entonces, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿listo? Pues vamos a tener dos cosas. Primero vamos a ver las hormonas, después vamos a ver algo que se llaman los neurotransmisores también, ¿listo? Y los dos están relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso, ¿listo?
Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, pues aparecen como la fórmula química acá, ¿no? La fórmula química de las hormonas. Porque las hormonas, eh, pues digamos que no se pueden ver, o sea, no se pueden percibir, sino que están dentro de nuestra sangre y están cumpliendo funciones de regulación del cuerpo, ¿cierto? Profe, ¿qué es la testosterona? Te pregunto, ¿de qué estamos hablando? Eso me lo preguntó Nicolás Gómez. Profe, ¿qué es la testosterona? Entonces yo devuelvo la pregunta, ¿de qué estamos hablando? De hormonas. Entonces, ahora te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es la testosterona? Gómez, ¿qué es la testosterona? Una hormona, muy bien, excelente. Listo, entonces como estamos hablando de hormonas, ¿listo? Vamos a ver que estas van a ser las principales hormonas, ¿no? Sin embargo, bueno, acá están unas muy chéveres, dopamina, serotonina, endorfina, ¿cierto? La oxitocina, nos van a permitir, todas estas hormonas nos van a permitir controlar muchas cosas y muchos procesos de nuestro cuerpo, ¿sí? Es muy necesario. Entonces, pues digamos que cuando nosotros hablamos de la palabra hormonas, suele pasar que las que están más relacionadas con este término, por cuestiones culturales, son las mujeres, ¿listo? Bueno, acá voy a hacer una pequeña aclaración, profe, una pregunta. Es que no pude entregar la tarea por internet porque el internet se fue y se cerró la asignación. ¿Será que te la puedo entregar por el correo institucional? No, mi amor, yo nunca cierro asignaciones. Puede que se haya pasado la fecha, sí, y la puedes subir por Edmodo y te la va a dejar subir, ¿listo? Entonces súbela por Edmodo, no hay ningún problema. O sea, si se pase la fecha, yo nunca cierro una asignación, ¿listo? ¿Se puede decir que el estrógeno es más complejo que la testosterona? No, esa es la contraparte, ¿no? La testosterona la producimos nosotros, el estrógeno las mujeres. Pero ya vamos por partes, tranquilos, tranquilos. O sea, lo primero que tenemos que ir reconociendo es, bueno, ¿qué es una hormona? Una sustancia química que controla nuestro cuerpo, que ayuda a regular algunos procesos. Ya miramos cuáles son las hormonas. Lo primero es saber qué es una hormona. Listo, vamos por partes, vamos a calmarnos, vamos suavemente, muchachos. El proceso de aprendizaje no puede ser todo el contenido de una. Vamos suave, ¿listo? Hasta ahí bien, amigos. ¿Queda claro qué es una hormona? Listo, ahorita hablamos de esto específicamente, que es lo que me interesa, ¿listo? Bien, entonces antes de hablar ya como tal de las hormonas, vamos a hablar de un sistema, de otro sistema, ¿cierto? No la hemos pasado hablando de muchos sistemas. Y es que en octavo ya tenemos que comprender cuáles son los sistemas que nos componen a nosotros. Y este sistema seguramente, ¿cierto? Nunca nos lo habían explicado. ¿Listo? Y es el sistema endocrino. ¿Listo? Entonces el sistema endocrino, como ustedes pueden ver en la imagen, está eh, conformado, ¿cierto? Por algo que se llaman glándulas. ¿Listo? Nosotros tenemos dos tipos de glándulas. Y acá necesito que me presten atención, porque si no se van a perder horrible. ¿Listo? Hay unas glándulas que se llaman glándulas exocrinas. Se las voy a explicar rápidamente porque esas no van a ser de las que voy a hablar hoy, ¿listo? Sino de las que voy a hablar hoy son las glándulas endocrinas, ¿listo? Entonces, las glándulas exocrinas, ¿cierto? Son aquellas glándulas o aquellos órganos que liberan sustancias químicas en algunos espacios, algunos bueno, espacios donde puede llegar el aire, ¿cierto?
o afuera de nuestros cuerpos. Por ejemplo, glándulas exocrinas, la saliva, ¿cierto? El sudor o eh, los ácidos del estómago, ¿sí? La leche materna, por ejemplo, muy bien, Juana, excelente. La leche materna, glándulas exocrinas, las que producen ácido en el estómago, porque ustedes saben que el estómago es una cavidad, ¿cierto? Tiene ahí un hueco, un área, ¿cierto? Muy bien, Padilla, las lágrimas, ¿listo? Glándulas exo, recuerden, en latín, exo significa afuera. Y en latín, endo significa adentro. Entonces, bueno, las glándulas exocrinas son muy fáciles de entender, ¿cierto? Entonces, volvamos a repetir. Las glándulas mamarias, o sea, donde sale la leche, las glándulas salivales, ¿cierto? Donde sale la saliva, las glándulas sudoríparas, donde sale el sudor, ¿cierto? Las glándulas lacrimales, ¿cierto? Donde sale las lágrimas, bueno, nosotros tenemos unas glándulas seminales también y ahí va a salir sobre todo espermatozoides, pero vamos a tener la próstata, que la próstata es una glándula que va a producir el semen. Pero acá Jason me estaba pues hablando del semen, excelente, bien, también es exocrina. ¿Cuál es el órgano más pequeño? Bueno, nosotros tenemos uno muy importante que ya lo que lo estamos viendo en pantalla en este momento, puede llegar a medir hasta 2 centímetros. Y es la glándula pituitaria o la hipófisis, ¿listo? Ojo, no confundir, ¿cierto? No confundir la pituitaria o la hipófisis con el hipotálamo, son totalmente diferentes. El hipotálamo controla la temperatura del cuerpo. La hipófisis es una glándula que secreta demasiadas hormonas. Muchísimas, ¿listo? Profe, las gónadas, para los que no entiendan qué son gónadas, son las partes reproductivas, son exocrinas. Principalmente van a ser, bueno, tienen las dos funciones, exocrinas y endocrinas, pero principalmente endocrinas, ¿listo? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos que nuestras partes reproductivas, bueno, pregunta, nuestro órgano reproductor o la parte más importante más bien de nuestro órgano reproductor, ¿cuál sería? Tanto en hombres como en mujeres, o sea, en mujeres cuál sería y en hombres cuál sería y por qué, la parte más importante. Hola, ¿alguien ahí? Bueno, los ovarios y los testículos. Excelente, Auris. Muy bien. ¿Pero por qué? Está muy bien. O sea, tu respuesta es sí, los ovarios y los testículos. ¿Pero por qué? Bueno, Auris me pide que si puede decirlo en vez de escribirlo, ya te habilito el micrófono. Ya puedes hablar. Habla, habla. Ah, perfecto. Dime. Según yo, que estos son muy importantes, ya que, bueno, idea, No se te escucha bien, cielo. Se te escucha no muy me mal. fue la idea. Bueno, básicamente acá Alejandra ya nos está diciendo porque producen hormonas. ¿Listo? ¿Listo? O sea, producen un montón de hormonas. Y además de producir hormonas, ¿cierto? Eh, producen nuestras células sexuales. O sea, realmente, amigos míos, el pene y la vagina son los órganos externos, pero su importancia no es tan fundamental para nuestro desarrollo, ¿sí? No es tan fundamental. Lo importante serían
los testículos y el ovario. Esos sí son los importantes en este cuento, amigos míos. ¿Listo? Estos amigos sí son muy importantes. ¿Sí? Bueno, Violeta nos dice, reproducen las células que dan la excitación, ¿cierto? No, 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 no. Digamos que el proceso de excitación, ya ahorita lo vemos, es producto de las hormonas y no precisamente en el testículo y en los ovarios, no, esas hormonas no se producen ahí, sino que lo que producen son las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo. ¿Listo? Bueno, creo que Nicolás está un poco confundido. Dice, tanto el pene como la vagina tienen testículos, ¿verdad? No. Para el caso de las mujeres que tienen vagina, su órgano productor de células sexuales es el ovario. Para el caso de los hombres que tenemos pene, eh, el órgano productor de células sexuales son los testículos. ¿Listo? No confundirlos. Ah, miren esta preguntota. ¿Y qué pasa con las personas estériles? Hay dos tipos, ¿no? No confundir. Una cosa es ser estéril y otra cosa es ser infértil. ¿Listo? Una persona estéril, ¿cierto? Es una persona que no produce células sexuales de ninguna forma. De ninguna forma. Es decir, el ovario no produce óvulos y los testículos no producen espermatozoides, no producen. O sea, el órgano como tal está dañado, dañado totalmente, ¿cierto? Esto lo llamamos una persona estéril. Una persona estéril es que no produce células sexuales, ¿listo? Pero existen personas también que son infértiles. ¿Qué quiere decir infértil? Sí produce, o sea, el ovario sí puede producir óvulos, y los testículos sí pueden producir espermatozoides. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que estas células están saliendo con algún tipo de daño, ¿sí? O sea, el estéril no produce nada de nada. Y el infértil sí produce, pero esas células ya vienen dañadas. Esas células sexuales ya vienen dañadas, bien sea el espermatozoide o el óvulo. Y se pueden hacer tratamientos para que pueda tener hijos. Una persona estéril ya no podría de ninguna forma. Una persona estéril no podría porque no produce células. ¿Listo? Entonces ese órgano está dañado. Bien. Bueno, me preguntan qué es el timo. Vamos con calma, ¿listo? Vamos con calma, vamos a calmarnos, vamos a ir parte por parte. Hasta ahorita vamos mirando, reconociendo que es una glándula. Ya ahorita vamos con los órganos como tal, ¿listo? Entonces, estábamos hablando, ¿sí? No se adelanten al tema porque nos confundimos. Estábamos hablando del sistema exocrino, ¿cierto? Glándulas que liberan eh, su contenido en algunas cavidades o afuera del cuerpo. Y el que vamos a ver hoy, el que vamos a ver hoy se llama el sistema endocrino. ¿Listo? El sistema endocrino, ¿listo? Es el que se encarga, o bueno, son las glándulas del cuerpo que liberan hormonas. Hormonas. ¿Listo? Bueno, acá me preguntan, profe, ¿cuántos tipos de sistema hay? Uf, o sea, si nos pusiéramos a nombrar todos los sistemas que hay, no acabamos. No acabamos, o sea, en serio es increíble cantidad de sistemas que nosotros tenemos. Nosotros lo que estamos viendo ahorita son generalidades de los sistemas más reconocidos, ¿listo? Me dice acá Andrés, hormón en griego es excitar. Ush, me tocaría ver la etimología de la palabra hormona, ya la busco. La verdad, yo sé más latín que griego, no, griego sí me parece un poco difícil, me parece un poco difícil. Sí, 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 sí. Miren, acá dice, fue un término propuesto por Bayliss y Starling en 1904, ¿cierto? El término formaba a partir del griego orman, que significa poner en movimiento o excitar. Excitar es poner en movimiento. O sea, cuando, por ejemplo, ustedes hablan de átomos y los electrones se mueven muy rápido alrededor del núcleo, a eso le llamamos que se excitaron los electrones. Es poner en movimiento, ¿listo? Profe, dicen que
español es el segundo idioma más difícil. No sé pues a qué viene. Bueno, ya después hablamos de ese tema. ¿Listo? Bien. Entonces, las hormonas son mensajeros químicos, bueno, y los neurotransmisores, sobre todo los neurotransmisores. Las hormonas van a ser muy importantes para nuestro desarrollo, para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos con nuestras características como tal y como somos. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, nosotros vamos a tener la primera y más importante glándula que se llama la glándula hipófisis o pituitaria. ¿Listo? Esta glándula es tal vez la más importante de nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a controlar una serie de hormonas. Entonces vamos a ver primero dónde está ubicada. ¿Listo? Primero dónde está ubicada. Bueno, acá Sara me hace una pregunta y era lo que no quería, que se confundieran. ¿Listo? La voy a poner así. Uy, perdón, disque hormona. Glándula hipófisis. ¿Por qué la voy a poner así? Para que no se confundan con, ¿cierto? La, con el hipotálamo. O sea, es totalmente diferente. Una cosa es el hipotálamo y otra cosa es la hipófisis. Están muy cerca, amigos míos. Están muy cerca. Está muy cerca el hipotálamo de la hipófisis, pero no son lo mismo, no se van a confundir. Entonces veamos esta imagen. Esta me parece, pues en principio yo ahorita les muestro otra. Entonces, mientras que acá, vean acá una cosa, mientras que acá en esta parte rosadita que está acá, está lo que llamamos el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo es una zona de nuestro encéfalo, ¿cierto? Abajo del cerebro, que controla la temperatura del cuerpo. Eso es el hipotálamo. Controla la temperatura del cuerpo. Si nosotros tenemos sangre caliente, ¿cierto? Si nosotros tenemos sangre caliente es gracias al hipotálamo. ¿Listo? Bueno, acá Camilo nos pone un ejemplo, lo voy a leer para aclararle algo a Camila. Son como la sal y el azúcar, similares pero no iguales. Bueno, son similares por la color y textura tal vez, pero la sal es inorgánica, el azúcar es orgánica. ¿Listo? En composición química son totalmente diferentes. Entonces, el hipotálamo es una zona del encéfalo que se encarga de controlar la temperatura. ¿Listo? La temperatura del cuerpo. Si yo tengo sangre caliente es por el hipotálamo. Entonces, Gómez que me está preguntando qué diferencia hay. Présteme mucha atención, amigo Gómez. El hipotálamo, que lo estoy señalando acá en rojo, es el que se encarga de la temperatura, ¿cierto? Bueno, tiene otras funciones también, ¿sí? Relacionadas también con el estado de ánimo, etcétera. Pero basémonos ahora en la temperatura, que es, digamos, como lo más importante en aves y en mamíferos. ¿Listo? Y ojo con esta que voy a señalar acá. Justo abajo de esta va a aparecer la hipófisis. Miren cómo es de chiquitica esta. Y está en toda la mitad. Digamos, si nosotros hiciéramos un supuesto corte, ¿cierto? En toda la mitad de nuestro cráneo, en toda la mitad, justo debajo del cerebro, encontraríamos la hipófisis, la glándula más pequeña, pero más importante del cuerpo, ¿sí? Si ustedes ven un frijolito, más o menos la hipófisis va a tener ese tamaño, ¿sí? Es muy, 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 muy importante. ¿Listo? Entonces, miremos esta otra imagen. Se puede, digamos, yo no sé si ustedes han visto ejemplos de de las personas que sufren de, profe, ¿qué es el encéfalo? Me preguntan acá, el encéfalo es todo, no es solo el cerebro, ¿no? El encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo, o sea, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la hipófisis, el hipotálamo, todo esto que estoy señalando acá con azul es el encéfalo, ¿listo?
No es solo el cerebro, sino son todos los órganos que están dentro del cráneo. ¿Hasta ahí bien? Profe, ¿el cerebro causa las fobias? Bueno, las fobias están asociadas principalmente, pues sí, al cerebro, porque es el que interpreta este tipo de información, pero también está relacionado con un sistema que ya habíamos visto, ¿cierto? Que el sistema autónomo, que llaman, ¿cierto? También, digamos, se maneja de forma inconsciente cuando ya se fijó el miedo, pero eso ya es tema, digamos, cuando hablamos de fobia, yo lo podría hablar, no lo voy a hacer porque ya es un campo de la psicología. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Bueno, acá me dicen, y está la hipófisis posterior e anterior. Bueno, esta tiene dos lóbulos, o sea, tiene como dos bolitas. Miramos, si nosotros tenemos eh, esta imagen de acá, o bueno, esta imagen de acá, ¿listo? Entonces, miren, el hipotálamo está acá arriba y la hipófisis se conecta de una con, eh, con el hipotálamo, ¿no? Está ahí pegadita. Entonces, si miren, tienen dos lóbulos y miren en la parte de nuestra cabecita dónde está. ¿Listo? Bueno, acá Auris nos dice una cosa espeluznante. No lo voy a leer porque no tiene que ver con hormonas, pero bien. Bueno, entonces miren, estamos acá viendo algo muy importante. ¿Ustedes qué pueden ver en esta imagen de la hipófisis? Recuerden que el otro nombre de la hipófisis es la pituitaria también. La podemos llamar pituitaria o hipófisis, como les quede mejor. ¿Listo? La hipófisis anterior es una continuación del hipotálamo. No, porque ya son órganos totalmente diferentes, ¿no? Profe, la hipófisis, ¿dónde está ubicada? Se las acabo de mostrar, ¿cómo así? Gómez, papá, concentrado mi chino. Ah, mire la preguntota que me hace, que me hace Jason, o sea, ¿no puede vivir sin, sin la hipófisis? No. Y ya veremos por qué. No, y ya veremos por qué. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿en qué afectaría a las personas si una persona le dan un balazo en la cabeza? Tengo entendido que la bala atraviesa las tres capas, la dura madre, la aracnoide y la pía madre, ¿cierto? Se aloja en el cerebro, pero ¿qué pasaría con la función principal de las glándulas? Bueno, pues depende. Depende que afecte. Si toca la hipófisis, seguramente la persona morirá. Igual, pues un balazo en la cabeza, pues no tendrás muchas probabilidades de vivir. Puede pasar que sobreviva, sí, pero pues muy pocas probabilidades. Mm, si no tuviéramos la hipófisis, pues básicamente no podríamos controlar muchas cosas del cuerpo. Ya miramos qué es lo que pasa, ¿listo? O sea, por parte de la cabeza, no entiendo, Gómez, escribe la idea completa porque todos me están escribiendo al tiempo, ¿listo? ¿Qué pasaría? Me dicen acá, no entiendo la idea, escriban las completas en un solo párrafo. Mm, Porque cuando disparan la cabeza, uno muere al instante. No necesariamente vas a morir. Lo que pasa es que la cabeza, como ustedes ven, o sea, vuelvo a la pregunta, ¿qué están viendo en esta imagen en la hipófisis? Hay algo muy importante que está ahí en la hipófisis, que es lo que ustedes ven ahí. Y ahí ya respondo la pregunta de, de Gómez. Muy bien, Auris, muy bien. Hay venas y también hay arterias. ¿Listo? Eso es muy importante porque el sistema endocrino no libera esas sustancias, ¿cierto? No libera esas sustancias en cavidades como si lo hace el exocrino, sino que el sistema endocrino libera hormonas y todas las hormonas, ojo con esto que voy a decir, todas las hormonas se van a ir por el torrente sanguíneo, tanto por venas como por arterias.
Entonces, cuando me preguntaban hace un momento que qué pasa si un balazo o algo así en la cabeza y uno muere al instante, pues básicamente lo que está pasando ahí, amigos míos, es que se van a romper todos esos vasos sanguíneos y el cerebro tiene una cantidad enorme de vasos sanguíneos, pero una cantidad inmensa de vasos sanguíneos y de una nos vamos a desangrar y se va a destruir el sistema nervioso. Como les he dicho muchas clases, la idea es que cuando volvamos algún día al colegio, hagamos un laboratorio para que ustedes sientan cómo es que se empieza a degradar de rápido el sistema nervioso. Es diferente a coger músculo, es diferente a coger huesos, es diferente a coger piel. O sea, el sistema nervioso es mucho más sensible y en contacto con cualquier cosa, de una se empieza a degradar. ¿Listo? Es muy sensible. Bien. Ah, bueno, ¿cómo se ven afectadas las personas que poseen enfermedades en la hipófisis o en varias glándulas del cuerpo? Bueno, Sama, esa pregunta es muy buena porque la mayoría de problemas que nosotros tenemos, ¿cierto? En la población colombiana, pues casi todos tenemos problemas en dos glándulas principales y es en la tiroides. Por eso algunos somos muy flaquitos o muy gorditos por la tiroides. Ya miramos por qué, ya miramos por qué. Y en el páncreas.